Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cruz Olivares Luis David y el día de hoy les voy a explicar dos experimentos que tienen como principal objetivo demostrar el concepto de centro de masa. Primero definiremos el centro de masa. Un centro de masa es un punto dentro de una geometría de un objeto en el cual se comporta como si todas las fuerzas que están siendo efectuadas sobre el objeto recayesen sobre él. Esto hablando en términos de dinámicamente. Existen dos tipos de sistemas para los cuales podemos calcular el centro de masa. Uno recibe el nombre de sistema discreto y el otro recibe el nombre de sistema continuo de materia. El primero se caracteriza porque conocemos la cantidad de partículas que se involucran dentro de nuestro sistema. Mientras tanto, el sistema continuo se caracteriza porque incrementa demasiada la cantidad de partículas que están dentro de nuestro sistema, que es prácticamente imposible distinguir y contarlas. Dentro de este sistema de distribución continua existen tres diferentes formas de interpretar para qué objeto o para qué sistema estaríamos calculando el centro de masa. El primero es para una distribución lineal de materia, que se caracteriza porque principalmente se aplica, como su nombre lo dice, a alguna línea que ocupa un volumen muy diminuto, que es prácticamente, pues, por ejemplo, una agujeta, un cordoncito que son muy delgados, que se puede despreciar su área transversal. Entonces nosotros lo podemos interpretar como una distribución lineal de materia. Por otro lado, tenemos a la distribución superficial de masa. Un claro ejemplo es si nosotros quisiéramos obtener el centro de masa de una hoja. Esta pues prácticamente no tiene un grosor que nos pueda relacionar con con la última distribución, que se conoce como distribución volumétrica, pero en el caso de la hoja, como lo digo, no tiene un grosor suficientemente alto para generarnos un volumen. Esta pues su masa está distribuida sobre una superficie. Ahora sí, como ya hice referencia a la última distribución, que es la distribución volumétrica de masa, es generalmente todo cuerpo que nos genere un volumen dentro de nuestro espacio físico. Un claro ejemplo que vamos a ver dentro de este video, pues es un cubo, que lo vemos como un objeto pues tridimensional obviamente, y el otro caso que también es una lata. Sin embargo, hay ciertas cualidades que me gustaría tratar en el siguiente clip. Los materiales para este experimento son una lata y agua. Procederemos a identificar qué tipo de sistema es, si discreto o continuo. Observamos que es un sistema continuo con distribución volumétrica debido a las pues, especificaciones del propio objeto. Una vez identificado esto, procederíamos a calcular el centro de masa mediante integrales. Sin embargo, Szymanski nos proporciona una estimación para el centro de masa para cuerpos homogéneos. Dicha condición pues entra en el concepto de nuestra lata. Entonces, Szymanski menciona que el centro de masa estaría ubicado en el mismo centro geométrico. Dicho centro geométrico es la intersección de ambos ejes de simetría. Conociendo esto, podemos identificar que el centro de masa estaría ubicado más o menos a la mitad de nuestra masa, de nuestra lata. Ahora, las fuerzas que están involucradas sobre la lata son únicamente dos: la fuerza normal y la fuerza del peso, que es el producto de la masa por la gravedad. Teniendo en cuenta esto, al momento de alterar la posición de nuestra lata, observamos que la componente del vector del peso siempre se mantiene perpendicular al eje, más bien al centro de la Tierra, haciendo que nuestra lata, pues obviamente por efectos de la gravedad, se cayera. Para mantener el equilibrio debemos modificar su centro de gravedad quitando o añadiendo materia. Para esto es el agua, y esto lo veremos en la siguiente parte de la explicación. Una vez llena la lata de agua, podemos analizar qué sucede en esta situación. Como lo mencionamos, el centro de masa está ubicado a la mitad de la lata. Pero ahora, como nosotros añadimos que en materia, que en este caso es agua, deberíamos de esperar que el centro de masa cambiara, debido a que sabemos que dicho centro se tiende a desplazar hacia el lado donde hay más concentración de materia. Entonces, si comparamos la composición de la lata en este momento, pues encontraremos que en este lado hay menos materia que en donde está el agua. Por consiguiente, como sabemos que la fuerza de la gravedad tiende siempre a estar perpendicular al eje de referencia, que en este caso pues sería nuestra mesa, que a su vez está que está en la misma dirección que el eje de la Tierra, que el centro de la Tierra. Entonces la componente
o más bien el vector de la fuerza de gravedad, estaría perpendicular a la esquina donde estaría reposada nuestra lata, creando así que también por consiguiente el eje de, más bien el centro de gravedad coincida con el mismo concepto que el centro de masa, debido a que nuestro objeto está en reposo y en equilibrio estático. Para mi segundo y último experimento, los materiales que requiero son los cubitos de madera que se mencionaron en la introducción. Bueno, primero determinamos nuevamente qué tipo de sistema es y las fuerzas. Cabe mencionar que las fuerzas, como estamos desarrollando, por así llamarlo, los dos experimentos dentro del mismo entorno físico, por ende las fuerzas se mantienen iguales, es decir, que las únicas dos fuerzas que van a estar involucradas son la fuerza normal y la fuerza del peso, que es, recordando, el producto de la masa por la gravedad. Teniendo esto ahora claro, procedemos a determinar el sistema, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, si nosotros partimos analizando a un a un prisma rectangular que forma parte de nuestro sistema, nos encontramos que se encuentra en una distribución volumétrica de materia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando dentro de un sólido, el cual sabemos que corresponde a este tipo de distribución volumétrica y es un sistema continuo. Sin embargo, sabemos que al ser homogéneos tiene su centro de masa ubicado de la misma forma que la lata, es decir, más o menos dentro de la mitad de su volumen, o correspondiendo a su centro a su centro geométrico, que a su vez también podría ser su centro de gravedad y también por ende su centro de masa. Entonces, el experimento consta en poner dos bloquecitos de base e ir escalonándolos de forma que se forme una L, a tal manera de que nosotros vamos a ir haciendo una pequeña escalera, y posterior a ello, teniendo una vez concluida la estructura, proceder a explicar la siguiente parte. Una vez terminada nuestra estructura, tiene que tener una pared similar a la esta. Y ahora, ¿cómo podemos afirmar que su centro de masa ha sido cambiado? Bueno, pues aquí tengo un pequeño diagrama. Ejemplificamos que el centro de masa para cada bloquecito se ubica dentro de su punto geométrico. Entonces, si nosotros vamos haciendo este arreglo que involucra a más bloquecitos que tienen una distribución homogénea y por ende tienen en la misma posición su centro de masa, nosotros estaríamos, al momento de ir posicionando en forma escalonada, el centro de masa para cada iteración estaría cambiando en relación hacia el sentido donde nosotros pusimos el primer bloque vertical. Es decir, si yo lo coloco en el lado izquierdo, el centro de masa tendería a desplazarse hacia el lado derecho, a tal manera que coincidiese con este eje vertical que se forma con el segundo palito. Ahora, ¿cómo sé que esto es correcto? Pues si yo retiro esta pieza, mi figura, como pueden observar, no tiende a caerse. Esto es, como ya lo mencioné, que al momento de nosotros ir modificando la composición de la materia e ir apilándolo de manera escalonada, nosotros tendimos a desplazar nuestro centro de masa a tal grado de que quede alineado con este eje que forma nuestra base. Y de esta forma también se comprueba que nuestro sistema está en equilibrio estático y en reposo, haciendo que las dos fuerzas que actúan sobre él sean cero por las propiedades del mismo reposo.